yo creo que el principal motivo del libro es transmitir la esperanza en una sociedad desesperanzada. Es fundamental, ¿no?, que no perdamos de vista la confianza en Dios, que al final, estando con Dios, no tienes absolutamente nada que temer. A partir de ahí, si estás lejos de Dios, entonces es cuando tienes que preocuparte, ¿no? Pero los que estamos o intentamos estar cerca de Dios, frecuentando los sacramentos, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos de perseverar, de ser fieles a Cristo, que es otro de los grandes mensajes, o diría yo el principal de este libro. Estamos en una cuenta atrás porque todos, de alguna manera, estamos viviendo nuestros últimos tiempos. Todos nos moriremos, esta vida es de paso y los que somos creyentes sabemos que la vida eterna empezará cuando nos muramos, que en realidad empezaremos a vivir de verdad, ¿no? Pero sí, hay señales. El reloj del Apocalipsis fue diseñado en 1947 por el premio Nobel Albert Einstein y otros premios Nobel, está en Chicago. Es un reloj simbólico. Las manecillas del reloj, conforme se aproximan más o menos a la medianoche, que ha sido definida como la hora del Apocalipsis, pues la humanidad, digo simbólicamente, estaría más cerca, ¿no?, del final. En este momento las manecillas del reloj están a 100 segundos exactamente del Apocalipsis, en función de variables de cambio climático, en función de variables epidemiológicas y en función de una posible guerra nuclear. Me gusta parafrasear a un escritor que a mí me gusta mucho, que es el japonés Haruki Murakami, que dice que cerrar los ojos no va a cambiar nada, ¿no? Y en ese sentido, cuando las personas escuchan la palabra apocalipsis o profecías, creen que estamos ya a las puertas del fin del mundo. Esto no es así, ni muchísimo menos. Solo Dios sabe el día y la hora, eso es evidente. Pero a partir de ahí, lo que hago yo en el libro es hacer una investigación a través de las profecías, de las apariciones marianas, de los mensajes privados, etcétera, 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 a lo largo de la historia, empezando por las Sagradas Escrituras. Es verdaderamente impresionante si uno coge el Antiguo Testamento, muchas profecías que están ahí escritas, que es la palabra de Dios a fin de cuentas, y ve cómo se cumplen al pie de la letra en el Nuevo Testamento, empezando por el nacimiento de Cristo y siguiendo por su pasión, por la lanzada incluso cuando Él está clavado en la cruz. Es increíble, ¿no? Y en ese sentido he manejado, lógicamente, el texto del Apocalipsis para componer este libro y las apariciones, por ejemplo, tan desconocidas de la Virgen en Ucrania. No están aprobadas por la Iglesia, pero sí tuvo constancia de ellas Juan Pablo II en su momento, en 1987, cuando se produjeron las primeras, y en el año 2002, donde la Virgen, digo supuestamente porque no están aprobadas por la Iglesia, avisó de una tercera guerra mundial si la humanidad no retornaba a Dios, que por otra parte es un mensaje que es muy redundante en las apariciones marianas. En Fátima sucedió exactamente lo mismo, en Akita, en Japón, en Kibeho, en Ruanda, por hablar de apariciones más recientes, ¿no? El mensaje central es ese, es convertíos o pereceréis. Este es un libro para todos los públicos, seas creyente o no. Es decir, que te obliga de alguna manera a replantearte tu vida, y he sido tremendamente respetuoso con el lector, ¿no?, dejando que extraiga sus propias conclusiones a la vista de unos hechos que yo le presento, que amalgamo, de apariciones marianas, en fin, del reloj del Apocalipsis en Chicago, que no deja de ser, como digo, algo metafórico, pero es indudable que tiene una carga de profundidad tremenda histórica, por ejemplo, ¿no? Es decir, demuestro con hechos históricos probados cómo se han cumplido las profecías marianas, sin ir más lejos, ¿no? De Fátima, la primera guerra mundial, cuando se aparece la Virgen, terminará dentro de poco, como así fue, pero si la humanidad no retorna a Dios, estallará otra aún peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Como la Virgen, nuestra Madre, en definitiva, lo que trata es de preservarnos, ¿no?, de los peligros que se ciernen sobre la humanidad, haciendo induciéndonos a que estemos cerca de su Hijo, ¿no?, de Cristo, que es el único protagonista y es la piedra angular, ¿no? Y en ese sentido hay hechos que han pasado muy inadvertidos hoy día. El Papa Francisco, por ejemplo.
El Papa Francisco, el día 25 de marzo del año 2022, del año en el que nos encontramos, consagra Rusia al Inmaculado Corazón de María. Eso indudablemente tiene un significado muy importante, porque el propio Papa Francisco revela en una reunión en Petit Comité con los directores de las revistas de los jesuitas en Europa, que en enero él mantiene una reunión secreta, a puerta cerrada, con un alto mandatario mundial, cuyo nombre no revela, por razones de discreción, el cual le advierte de que está a punto de producirse la invasión rusa de Ucrania. El Papa toma buena nota de eso y efectivamente cuando al mes siguiente, en febrero, Rusia invade Ucrania, el Papa se replantea la cuestión, ¿no? Y dice, bueno, aquí es necesario, ante todo, en primer lugar, rezar. El inmenso poder de la oración. Vamos a hacer esa consagración al Inmaculado Corazón de María, de Rusia, expresamente. Y claro, este es un hecho que no es baladí en absoluto, y insisto, ha pasado muy inadvertido. Y es una clave que no se puede perder de vista. Este libro te ayuda a abrir los ojos, pero con una visión de esperanza, precisamente. Sin miedo, con tranquilidad. Darte cuenta de que el sufrimiento tiene un sentido. Humanamente no lo tiene, pero nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida, seas creyente o no. Eso no depende de tus creencias religiosas. Y es importante ahí resaltar la figura de Viktor Frankl, cuyo libro El hombre en busca de sentido es un bestseller, ya lo será siempre, ¿no? Donde él transmite la idea clave de que el sufrimiento deja de serlo cuando adquiere un sentido, lo que él llama el metasentido. Y eso es lo que a él personalmente le permitió seguir vivo en el campo de concentración de Auschwitz. Y eso es lo que a él le permitió seguir vivo también cuando abandonó en el 1945 ese campo de concentración y se enteró de que su madre había fallecido y que su esposa había muerto también y había sido obligada a abortar cuando entró en Auschwitz también. Él, en lugar de derrumbarse, se agarró a sus creencias religiosas, a su creencia en Dios, y eso le mantuvo vivo hasta el final. En contraposición, otro gran escritor, Stefan Zweig, paisano suyo, judío también, ambos vivieron 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Él no creía en Dios y acabó suicidándose en Petrópolis, muy cerca de Río de Janeiro, en 1942, porque estaba verdaderamente desazonado, ¿no? Por la caída de esa especie de Unión Europea en el que él había proyectado y que se fue al traste con la invasión de Hitler, ¿no? Y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y son dos visiones completamente distintas de 2 hombres, uno creyente y uno no creyente, y cómo acabaron uno y otro. Y en ese sentido yo creo que es importante sacarlo a relucir en el libro, porque lo dice Viktor Frankl además, ¿no? Cómo las personas más fuertes, como las personas que aguantaron hasta el final del cautiverio, que se sobrepusieron a las dificultades, a las penurias tremendas, lo hicieron porque se preocupaban por los demás. Este es el caso de Maximilian Kolbe, por ejemplo, ¿no? Que también estuvo allí y cambió su vida por otro, ¿no? Padre de familia. Y sin embargo, las personas que eran más fuertes físicamente eran las que primero se derrumbaban. Realmente la fuerza no está en el físico, sino en el espíritu, ¿no? Se lleva por dentro. Había personas que estaban enclenques y sin embargo que tenían una gran fortaleza interior porque se apoyaban en esa creencia suya, en Dios. En el reloj del Apocalipsis yo creo que hay 2 facetas mías, se vuelcan ahí. Una, la faceta del periodista, que sabe contar historias, que sabe investigar
de todos los años que yo pasé en el periodismo de investigación en El Mundo, por ejemplo, donde estuve 10 años en la redacción al principio del periódico, y luego mi faceta de historiador. Es decir, yo presento hechos, acontecimientos que han sucedido tal y como han sucedido, con rigor. Y eso es una mezcla explosiva, ¿no? Porque cuando el lector está siguiendo la narración, si tiene constancia de que esos personajes y esos sucesos existieron, tal y como se está contando, y al mismo tiempo eres capaz de darle al lector un paseo de la mano por la historia a través de las páginas, pues eso se agradece mucho, ¿no? Es ese equilibrio inestable que yo siempre intento conseguir en cada uno de mis libros, y en este especialmente, porque es un tema complejo, que quiero hacerlo muy claro a todos los públicos y al mismo tiempo transmitirles un mensaje de esperanza, de luz, de paz. No se puede perder la paz, porque lo que tenga que suceder, sucederá. Y como decía Murakami, lo repetiré una y mil veces, ¿no? Cerrar los ojos no va a cambiar nada, y sin embargo mantenerlos cerrados cambia muchas cosas y nos impide estar al tanto de lo que puede suceder y nos impide prepararnos, en definitiva.